Con toda probabilidad, esta música es el más precioso regalo de Navidad que Austria ha hecho al mundo cristiano. Stille Nacht, Noche Silenciosa, es su título original. Los angloparlantes se ajustan a ese título en su denominación Silent Night. Nosotros, los hispanos, lo conocemos más por Noche de Paz. La historia de este villancico universal es tan dulce y curiosa que bien parece, más que historia real y cierta, un genuino cuento navideño. Veamos cómo ocurrió. Nochebuena de 1853. Federico Guillermo IV, rey de Prusia, asiste a los oficios religiosos y oye cantar esta música. Queda encantado con ella y pide conocer el nombre del compositor, pero al entregarle el libro de cantos, lee con asombro bajo el título del villancico, compositor y autor desconocidos. El rey considera inadmisible tal anotación en un libro de la corte de Prusia, y apenas terminados los oficios, llama a su presencia al director del coro para exigirle que averigüe el nombre de ambos. A los pocos días recibe un informe en el que apenas nada más le aportan. La canción, le dicen, procede de un libro de la corte de Sajonia, donde figuraba con el título de Canción de Navidad, de origen desconocido. El rey se muestra entonces muy indignado con el flaco resumen. Su corte, la acendrada precisión germánica, no puede tolerar datos tan ambiguos ni siquiera en un libro de canciones. Empeñado en subsanarlo, reclama la presencia del afamado maestro Ludwig Erck, prusiano de nacimiento, que pasaba por conocer no solo todas las obras de los genios, sino también las más oscuras canciones populares. Pero Erck tampoco pudo en esta ocasión satisfacer los deseos del monarca. Federico Guillermo le replicó entonces que la canción en cuestión no podía haber caído del cielo, añadiendo que, si no lo sabía, lo averiguase cuanto antes. Un libro de la corte de Prusia, concluyó el rey, debe contener datos precisos. El atribulado maestro se puso raudo a la tarea de revisar todos los ejemplares de la biblioteca musical de Palacio, pero no obtuvo el menor resultado. La canción le sonaba a Mozart, a Haydn, le recordaba a Austria, pero el rey no quería hipótesis, sino realidades, y no dudó en autorizarla a viajar hasta Viena para continuar allí su investigación. En la capital austríaca, Erck contactó con Johann Strauss, que por entonces entusiasmaba al público con sus valses. Este reconoció no tener ni idea de la partitura en cuestión, pero le remitió a un músico muy viejo que tampoco aportó gran cosa, más que la idea de que un hermano de Joseph Haydn, llamado Michael, había compuesto canciones parecidas. Pero Erck buscó y tampoco encontró nada. Decepcionado, se decidió Erck a emprender el viaje de regreso. A punto de salir de Austria, hizo noche en un pequeño pueblo de la frontera bávara. Estando en el comedor de la hostería, sumido en sus meditaciones en busca de la respuesta que habría de dar al rey, de pronto dio un respingo de sorpresa al prestar atención al canto de un mirlo que saltaba en una jaula. Parecía increíble, pero aquel mirlo estaba cantando la canción que tanto buscaba. El ventero reaccionó asustado a la excitación del forastero y le juró y rejuró que la canción no se la había enseñado él al animal, que el pájaro en cuestión se lo había regalado un viajero que, según recordaba, procedía de la abadía de San Pedro, en Salzburgo. El maestro Erck se puso de nuevo en camino, lleno de gozo, pues sabía que Michael Haydn había pasado muchos años en aquella abadía. Antes de partir, convencido de la certeza de su hallazgo, escribió una carta al rey comunicándole que el enigma estaba resuelto, que el título era probablemente Stille Nacht, Noche Silenciosa, y que la música era de Michael Haydn.
Los frailes del convento recibieron a Erck, el gran maestro de la corte, con todo el cumplimiento de la mejor acogida. En aquella abadía efectivamente había vivido y estaba enterrado Michael Haydn, y también una hermana de Mozart. Todos se pusieron de inmediato a buscar entre los papeles de Haydn, pero las notas de la canción no estaban allí, y lo peor del caso es que ninguno de los frailes recordaba haber oído nunca aquel título ni aquella música. Erck, desesperado, le silbó al abad la canción tal y como la había oído del pájaro, pero el buen abad le dijo, un poco indignado, que allí no se adiestraban pájaros, pues consideraba pecado y crueldad el obligarles a cantar tonos distintos a los que Dios les daba por naturaleza. Erck tuvo que regresar a Berlín y reconocer su fracaso. En el nuevo libro de canciones tuvo que anotar, junto al título del villancico, canción que se supone compuesta por Michael Haydn. Pero en la abadía de San Pedro, en Salzburgo, el padre Ambrosio, maestro del coro, advirtió la sospecha de que alguno de los niños de ese coro no era ajeno al relato que había hecho el ilustre visitante, e ideó una treta. Una tarde en que todos los chicos estaban reunidos en la sacristía, se quedó fuera, debajo de la ventana, y colocando el canto de una hoja entre los labios, se puso a silbar el villancico. A los pocos compases, uno de los niños exclamó: tú, el pájaro ha vuelto. El padre Ambrosio cogió entonces al chico por una oreja y le obligó a confesar lo que sabía. La canción, dijo el chaval, es de mi padre. Él fue quien la hizo. Es el director del coro de Halle. El padre Ambrosio puso inmediatamente el hecho en conocimiento del prior, y en menos de una hora los dos frailes y el chico se ponían en camino en trineo hacia la aldea de Halle. Al llegar le recibió el ya casi anciano padre del chico, de nombre Francisco Javier Gruber. Los monjes le contaron, en breves palabras, la visita del director de orquesta prusiano llegado desde Berlín con el único objeto de averiguar por encargo expreso del rey quién había compuesto aquel villancico, que al parecer era célebre sin que el viejo Gruber tuviera la menor idea. Francisco Javier Gruber les contó que en efecto la canción era suya y que la había compuesto hacía unos 35 años. La letra era de su amigo Joseph Mohr, vicario de la aldea vecina de Wagrain, quien había fallecido ya hacía 6 años. Y Gruber contó que en la Navidad de 1818, el padre Mohr, que por entonces ejercía como coadjutor de la iglesia de San Nicolás, en el pueblecito de Oberndorf, casi una aldea de la que Gruber era organista. Y ocurrió que, en la mañana de aquel día de Nochebuena, el sacerdote había sido requerido para bendecir a un niño recién nacido en una familia de carboneros que vivía en una choza del bosque cercano. La pobreza de aquella gente y la sonrisa que creyó advertir en el recién nacido le impresionaron de tal forma que no pudo evitar la comparación de aquella escena con el nacimiento de Belén. Al regresar a su iglesia, sintió necesidad de escribir aquella impresión, pero en vez de prosa, de la pluma le salieron versos, y los versos se ordenaron en 6 estrofas ávidas de música. Inmediatamente el cura corrió a ver a su amigo Gruber y le planteó el reto de si sería capaz de poner alguna melodía a aquellos versos para ensayarla aquella misma noche. Al poco de más de 3 horas, Gruber cumplió el encargo y le llevó la partitura al cura. El cura, aun cuando sabía de la habilidad de su amigo organista, no dejó de sorprenderse por la prontitud. A la pregunta del sacerdote de cómo era posible aquello, Gruber le respondió que aquellos versos cantaban por sí solos. Y en fin, así fue. Esta es la historia, tierna donde las haya, pero real y cierta, de cómo vino a desvelarse la paternidad de este villancico universal que hoy tiene versiones en todas las lenguas del ancho mundo.